viernes tuvimos la junta pastoral. Entre las cosas que nos notificaron es que vamos a tener la oportunidad, el privilegio de apoyar a una misionera que va a estar yendo a la India. Bueno, ella ya tiene un tiempo acudiendo periódicamente, pero no había podido regresar. Sus proyectos de evangelización normalmente son de un año, terminando el año, si no continuar así en el apoyo, tiene que regresarse. En este caso, la idea es apoyarla por un año. Esperemos que sean más años, pero por lo menos el compromiso que tenemos como iglesia ICT es apoyarla en un año. A partir de este mes, cada iglesia ICT va a estar apoyando a esos esfuerzos misioneros, ya con una cantidad determinada. Ese dinero va a estar saliendo a la tesorería. Sin embargo, quienes quieran participar de una manera directa, recuerden que en el sobre hay un apartado que dice misiones. Ahí ustedes pueden poner lo que gusten si quieren participar de esa manera. Y también hay otro apartado, porque es parte del otro aviso, el que dice otro o fondo de misericordia. Me estoy refiriendo a la Cámara Médica, que ya está, nos pusieron una fecha límite a todas las ICTs para, digamos que ya fecha de corte para entregar lo que ya hemos recaudado, que es precisamente en 2 semanas a partir de hoy. Entonces, una de las cosas que está pasando es que, como vieron, creo que fue la semana pasada cuando se puso un listado de medicinas y sus costos, hay personas que han expresado en varias iglesias que no tienen la oportunidad de andar saliendo a cotizar y andar comprando y traerlo. Entonces, una manera de facilitarles es que precisamente en este sobre usted determine la cantidad con la que quiere participar y pues la ponga y la entrega, y nuestra hermana Araceli en su momento hará entrega de esos recursos a nuestra hermana Karen para que ella pues los administre para las medicinas que nos están requiriendo. Entonces, bueno, esos son los dos avisos que tenemos para este día. Entonces, quienes ocupan su resto de estos, acá atrás nuestras hermanas de comunión, pues lo tienen. Bueno, si ya tienen el pasaje, vamos a leerlo, Romanos 8, versículos 28 al 30, vamos a leerlo unidos, los versículos. Continuamos con las meditaciones de las doctrinas de la gracia, en este caso, la expiación limitada. Bueno, la palabra de Dios dice así: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que le conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Vamos a vernos. Señor, te damos gracias que nos permite nuevamente estar aquí adorándote, Señor. Sabemos que es tu Espíritu que nos ha traído hasta aquí, Señor, y ahora que sea tu Espíritu que también, Señor, habla a través de tu palabra, que reafirme tu palabra en nuestros corazones y que también nos impulse a llevarla por obra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, les voy a contar una historia de una mujer llamada Teresita, que de repente envió después de muchos años de matrimonio. Siguiendo las tradiciones mexicanas, pues se emocionó con la idea de que pronto iba a ser el Día de Muertos y que de cierta manera iba a poder tener contacto con su amado esposo, con los que tantas décadas estuvo casada. Así que pensó, pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer lo que dice la tradición, voy a sacar una mesita en mi patio y voy a poner el mejor mantel. Yo le voy a poner el mantel, bueno, se le gustaba la coca y el café, no sé qué ánimo vaya a venir, y le voy a poner de las dos. No puede faltar el pan de muerto, no puede faltar el mole que siempre le hacen sus cumpleaños, no pueden faltar las flores que por 40 años en cada aniversario él me da. Entonces él va a saber que todo esto es por él. Bueno, pues total, la señora Teresita hizo todo eso. Llegó el día, llegó la tarde, llegó la noche, amaneció y lo único que se consumió fueron las velas. Y la señora Teresita estaba, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Yo puse todo. Dice, ay, es que este hombre siempre es puntual, es su primer año de muertos, entonces que no supo cómo estaba el movimiento. O sea, a lo mejor lo voy a esperar unos días más. Así que lo espero otro día, y otro día, y otro día después de ese día. Ella para el 5 de noviembre dijo, ya no vino.
no nos explicaba qué pasó. Bueno, pues pasó un año y después ella consideró, a lo mejor le quedaba muy lejos, a lo mejor ya venía en camino, pasó el día, acabó el día y se tuvo que regresar. Se lo voy a hacer más fácil, se lo voy a poner más cerca, voy a poner todo esto precisamente en la tumba donde está enterrado, así no va a haber excusa, va a quedar de un pasito. Bueno, pues igual era la señora Teresita al panteón con su mantel, con su canastita, con sus flores el siguiente año. Pues llegan como a todo, quedó muy contenta. Pasa la tarde, pasa la noche, le vence el sueño, se duerme, despierta y ve todo exactamente igual. Dice, bueno, ¿qué pasó ahora? No se lo explicaba la señora Teresita. Bien, la realidad es que cada año se ponen miles y decenas de miles de altares, todos los años, y nunca ha habido la ocasión en que un muerto se haya presentado precisamente a comer los alimentos que le ponen. Nunca ha pasado, hasta ahorita nunca ha pasado. Y yo creo que lo podemos dejar todo el año, tampoco va a pasar. En el cristianismo hay algo parecido al pensamiento de Teresita. Muchos creen que el Padre es como esta viuda que ha dispuesto todo para la salvación de la humanidad, que ha puesto a Cristo como en un altar, como en un lugar público, en lugar de ser pan de muerto, pues el pan de vida, y de cierta manera esperando a que cualquiera que quiera la salvación vaya y lo tome. Y para ese fin inclusive hasta mandó a los apóstoles para decirle a todo el mundo, vengan aquí a la mesa, el que coma vivirá. Pero al igual que en los altares de muertos, tampoco los muertos espirituales pueden ir. Es más, algunos lo presentan así como que mira, el Señor ya te lo puso un pasito nada más para que te acerques tú. Y sin embargo, nosotros podemos agarrar al muerto y ponerlo encima del altar y no va a comer, precisamente porque está muerto. Igual los muertos espirituales, tú les puedes poner a Cristo enfrente, no van a ir a Él, no van a ir a Él. El problema es que muchos creen que hay algo en el hombre que le permite ir al Señor, y por eso creen que hay una salvación como universal, pero la salvación universal es algo muy extraño en la Biblia. Nunca vemos eso en la Biblia. Desde el principio de los tiempos ya lo vimos en Génesis. El Señor determinó que iba a haber dos simientes. Después de la caída iba a haber dos simientes. No dice todos van a ser salvos. Yo voy a convertir todo esto que salió mal en que al final todos sean salvos. No dice eso. Habla de dos simientes. Después vemos la elección, todavía no llegamos a Génesis, pero ya estábamos empezando a llegar, la elección de una sola familia en Noé. Después vemos la elección también de un solo pueblo en Israel. Nunca vemos una elección general. Básicamente, si creemos en la salvación universal, pues no tendríamos necesidad de hablar hoy de la expiación limitada. Es más, no es compatible que creamos en la depravación total y en una expiación limitada, porque entonces cualquier persona puede desear lo bueno, puede pensar lo bueno, ir a Él, tiene la voluntad de ir a lo bueno, en este caso de ir a Cristo, tiene la capacidad. Entonces también estaríamos negando la depravación total. O puede ser que alguien diga, no, yo sí creo en la depravación total, es evidente que todos somos pecados y que no es perfecto. Pero si tú crees eso, y tú crees que esta depravación te impide hacer lo bueno, y crees que el Señor envió a Cristo, eso haría como que fuera una especie de burla. O sea, el Señor nos pone algo que no tenemos capacidad de tomar. Eso haría que el Señor fuera un Dios cruel que envió a su Hijo a morir por nadie, porque nadie iba a poder ir a la mesa. Ese no es el Dios que habla la Biblia, que nos enseña la Biblia. La verdad es que el Señor no entrega la posibilidad de salvarse a todos sin garantizar que se salve alguno, sino que el Señor quiere y garantiza la salvación de sus elegidos. Por eso ha hecho una expiación infalible, una expiación que no va a fallar, una expiación limitada. Y esa expiación limitada se aplica a individuos específicos. Ese es el punto 1. Se aplica a individuos específicos. Bueno, lo primero es que miren, a veces pasa que hablamos y usamos términos de manera regular
que creemos que todos hablamos y entendemos. Y a veces nos damos cuenta que no nos entendemos porque cuando alguien nos pregunta, oye, ¿pero qué es esto? Luego no sabemos qué decir. A mí me ha pasado. Entonces vamos a empezar a explicar lo que es la expiación. La expiación básicamente es que el Señor dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y lo vimos también en Génesis, que el día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirás. Génesis 2:17 y Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Pero el Señor más adelante, después de la caída, proveyó una manera en que sus elegidos pudieran tener nuevamente comunión con Él, porque otra de las cosas que hace el pecado es que nos separa de Dios. Entonces, ¿cómo el Señor proveyó ese instrumento? Pues a través de los sacrificios de animales. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se le he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. En alguna ocasión en el grupo de amistad, a que yo iba hace unos años, a mí me surgió la pregunta, ¿por qué tuvo que venir Cristo? Al menos Cristo vendría como que la parte de que Él llegó hacia los de adelante. Cristo no tiene necesidad de salvar a los que están atrás, porque los que están atrás antes de su nacimiento, pues ya habían pagado con la sangre de animales. Ya no tenía caso que viniera Cristo por ellos a pagar por estos del Antiguo Testamento. Me decían que no, pero no me sabían explicar por qué no. Dice, pero es que ya se pagó. O sea, ¿por qué pago doble? O sea, o no servían o sí servían. Y ese era el punto. Servían solamente para apaciguar la ira de Dios. No pagaban completamente. ¿Y por qué no pagaban completamente? Imagínense ustedes que alguien de su familia es asesinado. Y luego el juez dice, pues ¿saben qué? Denle un becerro a ese hombre. Y ya quedamos a mano, la justicia fue hecha. ¿Será que eso suceda? Ni siquiera en nuestras leyes actuales existe tal cosa. Es la sangre de una persona por la sangre de otra persona. Pero no tenía que ser una persona cualquiera, tenía que ser la sangre de una persona perfecta para cubrir la imperfección de una persona imperfecta. ¿Cuál es el detalle? Hay otro detalle. A quien habíamos ofendido principalmente era Dios. Así que el pago tiene que ir en correspondencia a quien ofendimos. La pura vida de un hombre, así como la vida de un animal no se equipara con la del hombre, la vida de un hombre no se equipara con el Dios Santísimo, que es el que promulgó la ley, toda la ley que viene en el Antiguo Testamento. Entonces, tampoco la pura vida de un hombre perfecto era suficiente para pagar esa expiación por nuestros pecados. Por eso siempre hemos dicho esos dos aspectos de Cristo: perfectamente hombre, para que nos represente, perfectamente Dios, para que sea un pago suficiente ante el Señor. Y la expiación que vino a hacer el Señor Jesucristo con su vida es precisamente para sus elegidos. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de cierta manera, lo que hacían era señalar al sacrificio efectivo, a la expiación efectiva y definitiva que haría nuestro Señor Jesucristo. Y toda la Trinidad está envuelta en esta expiación. A veces, muchas veces nada más la palabra expiación vemos, digamos, que la acción, pero no vemos todo lo que está alrededor. Ya vimos que hubo una elección de parte del Padre, ya vimos que también el Padre envía a su Hijo. Y el Hijo es el que hace efectivo, el que hace el pago efectivo por nuestra redención, pero es el Espíritu el que sella esa redención precisamente en los elegidos, todo esto antes de la fundación del mundo. Y esta elección limitada, digamos, que está limitada a los elegidos, es algo que sí, no sé si han puesto, y yo espero que después, cuando venga alguno de los pastores a impartir la Santa Cena, pongan atención a este detalle, porque en la misma institución de la Santa Cena, nuestro Señor Jesucristo dice esto: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, no por todos, por muchos, para el perdón de los pecados. Esos muchos, pues es la multitud que después vemos en Apocalipsis, al final de Apocalipsis, esa multitud de toda lengua, tribu y nación. Así que en ese sentido la salvación sí es universal, porque no está limitada nada más a los judíos,
sino a personas específicas de cada lengua, tribu y nación, pero no para todos. Además, si la expiación fuera universal, ¿qué caso tiene la elección? Pues es para todos, no hay sentido en ninguna elección. Pero notemos el lenguaje tan delimitado que el mismo pasaje tiene. Y sabemos que para los que, no para todos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es decir, o esto es, para los que, no para todos, son llamados conforme a su propósito. Porque a los que, no para todos, de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos solamente a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos solamente a esos glorificó. Hay un lenguaje limitante en todo el pasaje que está señalando solamente a los que el Señor conoció de antemano. La realidad es que esta salvación fue solamente para los elegidos, no es una lluvia que nos moja a todos, es algo que solamente para los elegidos, y esa expiación aseguró la salvación para todos y cada uno de ellos, porque solamente los elegidos pasan por ese proceso de ser transformados de su antigua naturaleza, la naturaleza de la depravación total, a esta nueva naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo, todavía después de haber instituido la Santa Cena, va a Getsemaní a orar horas antes, pocas horas antes de su aparición. Y ahí vemos esto que dice Juan 17:9, en la oración que él hace: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. El creer, el arrepentirse son cosas, son condiciones que solamente cumplen los elegidos. Entonces, en última instancia, la salvación es solo para los elegidos, aunque si bien el llamado es general, solamente es eficaz en los elegidos. Así que la expiación infalible se aplica a personas específicas, pero también tiene un objetivo definido. Punto 2, tiene un objetivo definido. Dice el versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos aquí seguramente hemos recibido alguna invitación a algún evento, y casi siempre en esa invitación pues vienen ciertos datos que nos van a ayudar a delimitar precisamente el evento. ¿Qué datos hay, por ejemplo? Pues quien recibe esa invitación generalmente viene su nombre arriba, o tal vez el nombre de la familia, generalmente pues es el nombre y familia, ¿no? Bueno, ahí dice quiénes van. Luego también dice a dónde van y cuándo van. El Señor es el que va a disponer en el caso de la invitación que nos hace. ¿Cuándo iremos? Obviamente iremos a Cristo. ¿Y a qué van? Pues generalmente las invitaciones dicen a celebrar mi cumpleaños, a celebrar mi graduación, mi jubilación, mi aniversario de iglesia, centro de matrimonio, la boda, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es el destino señalado aquí? El destino es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el objetivo definido, ser conformados a Cristo y, trayendo un poquito lo que viene en el versículo siguiente, ser glorificados con Él. Cuando pensamos en la presencia divina, pensamos que el Señor conoce todo, pero a veces lo reducimos a que conoce todo lo que va a pasar, conoce las situaciones, algo así como nos decía Nostradamus, que luego dicen, no, pues en el año no sé qué, el príncipe rojo va a ser esto, está muy ambigua la cosa. Pero el Señor no es así. El Señor no solo conoce todos los eventos que están por pasar y que van a pasar y las posibilidades de cada evento, sino también a las personas que están o que se desarrollan en esos eventos. Y por eso aquí habla de un verbo que yo creo que ustedes lo vimos cuando hablábamos de Adán y Eva, el verbo conocer, las implicaciones que tiene el verbo conocer. El verbo conocer implica mucho más que lo que nosotros llamamos conocer en el pensamiento judío. En el pensamiento
pensamiento judío, conocer era como un conocimiento total del alma. No es un conocimiento de que yo sé, no sé, conozco a Ramón, sé dónde vive, sé dónde trabaja. No es ese tipo de conocimiento. Oye, ¿conoces a tal artista? Sí, no, escuché tal canción. No es ese tipo de conocimiento. Es un conocimiento del alma completo, un conocimiento que a los hombres, a nosotros, no se nos ha dado. O sea, las mamás no pueden conocer perfectamente a sus hijos, o los esposos a las esposas. No tenemos ese grado de conocimiento. Pero no solo tiene esas implicaciones de un conocimiento profundo del alma, sino también de amor. Por eso en algunas versiones no vamos a encontrar a los que de antemano conoció, vamos a encontrar a veces a los que amó. También tiene esa concepción, habla de una relación, pero de verdad, de un nivel de intimidad, que de verdad algo similar, tal vez sería algo como el matrimonio, pero ni siquiera acerca a eso. Es algo todavía más allá. Es a esos que el Señor amó de una manera individual y también personal, incluso antes de la fundación del mundo. Fíjense, algo que nos puede ayudar a entender es el pasaje que a través del profeta Amós, que lo tienen en su vida, dice: solo a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. Esto nos debe sonar extraño, de hecho si vemos otras versiones va a decir: solo a ustedes he amado de todas las familias de la tierra. Si fuéramos nosotros sí podríamos decir eso, porque pues ha dicho a pueblos que no conocemos. Pero en el caso del Señor es extraño que Él le diga al pueblo de Israel: solo ustedes he conocido de todas las familias, y a los demás no. ¿Cómo que no? Si no sabías que había egipcios, ¿cómo no sabías que no había, no sé, de cualquier otra, Babilonia, no sé, asirios, no sé? Se refiere que solo a ellos los ha amado de esa manera especial que menciona este pasaje de Pablo, en ese entendimiento total del alma. Y también a Jeremías le dice en su llamamiento, Jeremías 1:5, dice: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, es decir, te amé, y antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Y vean cómo este tema tiene, híjole, imagínense que apenas alguien va naciendo y ya le dicen lo que va a ser su vida. ¿Cómo saben si va a tener la capacidad, la constancia, la formación, la vida para llegar a eso? Sin embargo, el Señor lo dice de Jeremías. Antes, ahí está hablando, no dice: no, a partir de que te embarazó tu mamá, yo te dije esto, pues no, antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Oye, pero si yo no quiero ser profeta de las naciones, o sea, vean la soberanía del Señor hasta sobre nuestra voluntad. Obviamente no va a Jeremías a regañadientes, va a ser transformado para que sea capaz de ser la señora que llama capacita. Pero aquí está hablando precisamente no solo de la presencia del Señor, sino también de la soberanía en cada una de nuestras vidas. ¿Y qué es? ¿A qué nos ha predestinado a los elegidos? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Miren, aquí hay algo que, habiendo dicho lo anterior, puede sonar como que, bueno, pues el Señor me predestinó a ser hecho imagen, pues entonces yo nomás me siento y que el Señor haga su magia sobre mí. Aquí está hablando de una cooperación, por eso tenemos las disciplinas de la gracia. Hay una cooperación en la que el Señor va a ir conformando nuestro corazón a la velocidad de que nosotros seamos también disciplinados. Al final el Señor no va a necesitar nuestra obra perfecta y completa, porque esa ya la hizo Cristo. Y al final el Señor nos va a recompensar por lo que hemos hecho o no hecho. Así que en esta parte sí hay esa cooperación, en esa participación, en estar conformados. No vamos a llegar, como decía la semana pasada, nunca va a haber un momento en que vamos a ir Cristo y yo así corriendo hombro con hombro, como que en una condición de facultades. Obviamente eso nunca va a ser. Pero esa es la meta y ese es el proceso que el Señor hace con nuestra participación. La santificación no es algo que Él nos impone, no es algo: Señor, dame paciencia y pum, órale paciencia. Oye, Señor, dame templanza, órale templanza. Oye, Señor, dame fe, órale fe. O sea, es algo que el Señor trabaja con nosotros, y para eso vamos a estar viendo en las siguientes partes del pasaje. Pero también es para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la razón del plan de Dios. Dios nos adopta en su familia. Bien, ese proceso es algo que debe estar en marcha en cada una de las iglesias. De hecho, por eso, cuando el apóstol Pablo está hablando a los Efesios,
habla de los dones hacia las iglesias, habla de cómo esos dones edifican a la iglesia, y también habla del término, cuándo se va a dejar de suceder eso, cuándo ya no vamos a necesitar ser edificados en la iglesia. Bueno, lo dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Digo, si algo estábamos así como que ya estamos llegando, ¿no? Ya con la última frase nos mata. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque algunos aquí a lo mejor nos podemos considerar, o se pueden considerar, no, pues yo ya estoy maduro en la fe. Pues tal vez se pueda considerar eso. O ya tenemos unidad en la fe, porque pues ya estamos todos de acuerdo en las doctrinas de la gracia y todo lo que es el Señor. Pero ya cuando llegamos a la parte de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, estamos bien tronados. Ya quedamos tronados. La verdad es que es un proceso que nunca va a acabar. Nunca vamos a llegar a un punto en que podamos decir, no, yo no necesito la iglesia porque yo ya llegué a esa estatura. Ya no necesito saber más. Ya tengo esa condición de hombre maduro. Está hablando de hombre maduro de la fe. Pero también hay algo más que nos dice, como decíamos la semana pasada, hay una adopción. El Señor no nos salva, nos pone en una condición allá inferior. O sea, ya vas a ser de mi familia, pero va a ser como que el apestado, ¿no? No está diciendo eso. Va a ser el primogénito entre muchos hermanos que van a ser conformados precisamente como ese hermano. Dice Romanos 8, y es una pregunta que a veces nos llegamos a hacer: ¿cómo sé si soy salvo? ¿Cómo sé si soy salvo? Dice Romanos 8:15, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, con el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es algo que el Espíritu nos va a reafirmar, y es algo que va a ser visible en la obra que el Espíritu está haciendo en nosotros. No es raro, yo creo que nadie aquí va a poner en duda que el Señor tenga la capacidad de conocernos, hasta de una manera que ni nosotros mismos nos conocemos. Lo que es raro es que también está diciendo es que ese conocimiento va a ser mutuo, que nosotros vamos a tener esa capacidad de conocer al Señor. Bueno, ya creo que todo nos pasó. Cuando éramos pequeños ya pasaba lo de la escuela, ya según hacíamos las tareas. Y ya después salíamos a jugar con los amigos en la tarde, en la calle, con los vecinos, a veces hacíamos la tele, correr, no sé, jugar el avión, etcétera, etcétera. Los niños, es raro, al menos en mi tiempo de niñez, es raro que tuviéramos un reloj. Estábamos y se pasaban las horas y ni las sentíamos. Y en algún momento, en alguna ocasión ya pasaba la medianoche, nada más hay una voz desde adentro de la casa: ¡Ey! ¡Ya métase! ¿Quiénes nos metíamos? Nos quedamos nosotros. Bien, nunca pasó que fuera pasando el vigilante. ¡Ay! Ahora, pues ya digo, me meto también. O que se metieran también los vecinitos. Nunca pasó. Nunca tuvo mi mamá que decir: ¡Hey! Nina, Alex, Memo, Arlet, métase, ¿no? Al decir métase, yo ya conocía su voz. ¿Y qué hice? ¿A dónde me metí? Pues donde yo sabía que me tenía que meter. En otras ocasiones, pues sí decía por nombre, cuando a lo mejor nada más quería que uno de nosotros se metiera. Y lo jalaba, así como en el caso de Jeremías: te llamo a ti para esto. Bueno, sea que nos llame o sea que no nos llame por nombre, hay un conocimiento de ese llamado en el que los que son sus hijos, pues vamos y obedecemos. Dice Juan 10, 3-4, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Fíjense, uno pensaría, siguiendo la imagen del pastor, no sé cuántas ovejas tenga un pastor promedio.
tiempo de conocer a cada una por su nombre. No le puso esponjosa 1, esponjosa 2, esponjosa 3, cada una por su nombre, cada una por su nombre. Es algo especial hablar de una relación con cada una de ellas. Y a cada una de ellas les habla así y las conoce afuera, y va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Fíjense, eso también es especial porque de cierta manera lo cantábamos hace ratito en el Salmo 23. No podemos decir que el Señor es nuestro pastor si no lo obedecemos cuando nos llama. Las ovejas reconocen esa voz y van a Él. Y es especial porque el Señor hace eso precisamente con ovejas en un mundo caído, con personas como nosotros en un mundo caído, que no tienen nada especial, simplemente las jala a su rebaño. Ahora, aquí está diciendo, no, y el pastor viene y las saca a patadas. No está diciendo eso. Él no las forza a que lo sigan, simplemente les habla. En el caso de nosotros, por la obra de la regeneración, el Espíritu regenerado nuestro es llamado y vamos. El conocimiento del Señor es lo que va a hacer que nosotros reconozcamos esa voz. ¿Y cómo tenemos conocimiento del Señor? Por medio de la lectura de su palabra. Y obedeciéndola, porque podemos escucharla. Lo que va a determinar si nuestro Señor es precisamente la actitud y la voluntad de obedecer su palabra. Así que la expiación infalible tiene ese objetivo definido de hacernos conforme a la imagen de Cristo, de hacernos también uno de sus hijos, y tiene también un desarrollo asegurado. Ese es el punto 3. Dice el versículo 30: a los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Cuando vemos una película, iba a decir cuando vamos al cine, pero sé que hay muchas personas que no les gusta ir al cine. Pero cuando vemos una película o una novela, o leemos un libro, vamos a ponerlo así, es difícil que no seamos movidos por la narrativa. A mí me ha tocado que en alguna ocasión en una película de terror, de verdad me dio tanta inquietud que casi que de verdad sí me quería salir del cine. Ya ni me acuerdo qué película era. Por el otro lado, también puede ser que a veces haya películas que nos vayan llevando a empatizar con el héroe o la persona que sufre, y de repente lloremos en sus desgracias y nos alegremos cuando llega a la victoria final. Sin embargo, en todos estos casos son situaciones que, aunque nosotros vemos en el momento, son historias que se escribieron posiblemente años, posiblemente siglos antes. No sé cuántos en alguna ocasión hayan leído un pasaje que los haya conmovido, y sabemos que son palabras del Señor que fueron escritas hace milenios algunas. Para nosotros en nuestra experiencia es algo que está sucediendo ahorita, pero en realidad es algo que fue escrito hace mucho tiempo. El apóstol Pedro menciona que es algo que está en movimiento, pero a la vez es algo que ya está hecho, como lo menciona también el apóstol Pablo. Pero ustedes recordarán que hay una frase que el apóstol Pedro menciona varias veces, que somos peregrinos y extranjeros. Y peregrino siempre da la idea de alguien que va en movimiento, en este caso, en movimiento hacia la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial. Vean lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según, de nuevo aquí, el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Habla aquí de todo el proceso del creyente, los que fueron conocidos, los que han sido santificados, para ser rociados o para tener la expiación de la sangre de Jesucristo. Aquellos predestinados, algo que, y ya lo hemos platicado, llega a ser muy desanimante. Estar teniendo carga por un familiar, por un amigo, por una pareja, no sé, que no es creyente, estarle compartiendo, y como que le por un oído le sale por el otro. Eso es la oración de muchos de nosotros.
que realmente crean en el Señor, que el Señor los llame. Pero algo que dice aquí es que a su debido tiempo lo va a hacer. ¿Nos puede tocar verlo? Puede ser que sí, ojalá, pero no siempre es así. Pero lo que sí sabemos es que a los que son elegidos en su momento van a ser llamados, van a ser, y es algo un poquito lo que vamos a ver la siguiente semana, no quiero adelantar demasiado, pero van a ser llamados a comunión con Cristo. El llamado, obviamente por lo mismo no se puede referir, y vamos a profundizar más la siguiente semana, no se puede referir al llamamiento externo, no se puede referir a salir a la calle y decir vengan a Cristo y ya ese es el llamado. No vino, entonces él no es elegido. No, ese no es el llamado, porque muchas personas resistimos el llamamiento en un principio y después somos efectivamente llamados. Otras personas resisten el llamado todo el tiempo hasta el final de sus días porque no son de los elegidos. Bueno, eso sí pasa también. Pero así como los elegidos, los predestinados son llamados, también nos habla esta cadenita, son justificados. Y los justificados son glorificados finalmente. Pablo está diciendo entonces que es Dios de principio a fin, pone, digamos, como si fuera una cadenita, y el principio de la cadenita no la podemos ver, fue antes de la formación del mundo, se extiende hasta la pasada eternidad, y la cadenita continúa hasta la siguiente eternidad, cuando ya no hay tiempo, ya cuando todo fue cumplido. ¿Qué nos dice esto? El Señor no empezó algo como para dejarlo a medias. A veces nosotros podemos llegar a creer eso, que el Señor nos ha tomado y de repente como que yo siento que ya me soltó, como que yo siento que ya no me escucha mis oraciones, a lo mejor estoy orando por algo y como que siento que el Señor me ignora, porque me ignora, no sé. Tenemos ese tipo de pensamientos, pero lo que nos dice el pasaje es que el Señor no va a abandonar su obra. No va a empezar y va a decir, voy a empezar con Alex, primer eslabón y luego el segundo eslabón y luego ya viendo lo que es su vida, no, se me hace que me importa el eslabón. No vamos a ver eso con el Señor. Tenemos una garantía. Pablo le dice a los filipenses, estoy convencido precisamente de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo puede estar tan seguro de esto? ¿Por qué lo puede afirmar? Aquí en el mismo lenguaje que utiliza, todo está en pasado, ya lo habíamos comentado. El lenguaje en el que escribe es un tiempo que no tiene una traducción tan directa en español, es el oísmo. Lo que está diciendo es que es algo que ya es cumplido. Pero si algo sabemos de Dios, es que es fiel en lo que promete. Si Él está diciendo aquí, ya fueron hasta glorificados, no deberíamos tener duda de que eso va a ser. Aquí Pablo lo menciona como algo que ya pasó, ya ni siquiera algo que tiene una probabilidad de suceder. Y obviamente si dependiera de nosotros, sí tendría una probabilidad muy alta de no suceder. Pero Pablo está seguro porque sabe que eso está en las manos del Señor. Por eso puede decir, ya es un hecho. Ya lo contempla como una salvación terminada. Hay otro pasaje que Pablo precisamente utiliza para demostrar esto. Y fíjense cómo hasta podría parecer. No sé qué pasó en la mente de Abraham. Nosotros sabemos que Abraham fue llamado, y su nombre Abraham significa Padre exaltado. Después le dice el Señor, no, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham ahora. ¿Qué significa? Padre de muchas naciones, Padre de multitudes. Pero recordemos que se lo dice cuando él ya era anciano y no tenía ningún solo hijo. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando el Señor le dijo a Abraham, no te vas a llamar Abraham, vas a ser ahora padre de multitudes, y él no tenía ni un solo hijo, ¿por qué creyó Abraham? ¿Por qué se le contó como justicia? Porque él sabía que el Señor tenía toda la capacidad y la voluntad de cumplir su palabra. De otra manera él pensaría, Señor, te estás burlando de mí.
pero sabemos que el Señor le creyó, porque el Señor llama a las cosas que no son como si fueran. Y si a nosotros hoy nos dice, ¿sabes qué? Tú ya fuiste elegido, ya fuiste justificado, ya eres glorificado, no tenemos que tener ninguna duda de que eso va a pasar. Eso ya está pasado, ya está. Hoy una cosa ya es como que lo pasado, eso ya está dicho que va a ser y así va a ser, y así es. Pero hay otra cosa. Bueno, si el Señor ya hizo todo eso, digamos que ya me salvó, ya me justificó, ya me está santificando, ya también estoy glorificado según lo que dice aquí. Digo, ya no es evidente ahora, es hasta la segunda venida de Cristo, pero significa que entonces al que el Señor ya tomó como creyente, ya va a tener como que un camino pavimentado, ya no le va a pasar nada malo, ya solo le queda esperar y esperar de una manera feliz todo lo que suceda. Bueno, no. La expiación infalible también habla de una promesa de vida. ¿Cuál es esa promesa de vida? Es el punto 4, lo que dice el versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ya vimos cuál es su propósito, conformarnos al Hijo. A los que son llamados para eso, todas las cosas cooperan para bien. Cuando dice todas las cosas, pues debemos entender que se refiere a todas las cosas. Todas las cosas. Porque uno pensaría que las cosas que nos ayudan a bien son las cosas que nos hacen bien. Pero aquí está hablando de todas las cosas. Es cierto lo que está diciendo aquí. Esto implica que vamos a padecer sufrimientos. Pero, ¿qué va a pasar a través de esos sufrimientos? Van a ser utilizados para bien por el Señor, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Pablo no quiere que quede como que la ambigüedad. Apenas unos versículos antes, en Romanos 8:18 decía: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Creo que si alguien dentro de los apóstoles en ese momento podía hablar de los sufrimientos de este tiempo, era el apóstol Pablo, por causa de su ministerio, por causa de la proclamación del Evangelio. Ya le había pasado todo. O sea, prácticamente varias ocasiones estuvo a punto de morir, precisamente por eso. Pero le decía, ¿sabes qué? Sí, la neta sí me han pasado cosas muy fuertes. Aún así, nada de eso se compara con la gloria que nos ha de ser revelada. Nada de eso. Vale la pena, pareciera que dice. Y dice todas las cosas, no solamente algunas cosas. Pero de nuevo, hay que encontrar aquí el lenguaje delimitante. ¿Qué dice? Para los que aman a Dios. Y también dice, dentro de lo que entendemos que es el amor bíblico. Dios maneja las cosas para que seamos llamados conforme a su propósito de ser como Cristo. Y la providencia del Señor va a hacer que, aunque haya cosas que estén sucediendo, no de una manera agradable para nosotros, sino a través de aflicción, de sufrimiento, de tribulación, aún así todas esas cosas van a ser utilizadas para nuestro bien. Y vamos a verlo con el tiempo. Ustedes conocen la historia de José en Egipto. Lo leemos en un par de capítulos y no le perdemos el sabor. No sé quién aquí haya visto alguna vez, quiero pensar para visitar una cárcel por dentro. No sé quiénes hayan visto eso. No son como las de las novelas, que se ven así como que hasta limpias. No sé quién ha sido acusado falsamente en un juicio. Eso también le pasó a José. Son cosas que sucedieron y que duraron años, y que bien José pudo haber estado en su mente diciendo: Señor. José, como Job, al final de sus días, recibió la respuesta del por qué. Cuando finalmente se da cuenta que todas esas aflicciones, que sus hermanos lo vendieran, que él fuera acusado falsamente, que estuviera en la cárcel, que fuera abandonado en la cárcel,
a través de todo eso, él reconoció que a pesar de todas esas aflicciones, había una estructura, un camino diseñado para él, para llegar al momento en que él estaría en una posición de liderazgo en Egipto en la que podría ayudar al pueblo que de cierta manera, sus hermanos, que de cierta manera le habían hecho daño, lo habían vendido como esclavo. Dice Génesis 50:20, en uno de los pasajes, yo creo que más reveladores en este sentido: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. El Señor utilizó los planes malvados de los hermanos de José, los planes malvados de la mujer de Potifar, y todo eso lo fue girando con el tiempo para hacer esto. ¿Cuál debería ser la confianza del creyente? Cuando ve que una situación se está saliendo de una manera que no anticipaba, cuando de repente se enfrenta a problemas legales, a enfermedades, a conflictos de cualquier tipo, sufrimiento, ¿cuál debería ser el pensamiento del cristiano? ¿Qué está haciendo el Señor en esto? Y confiar en el Señor. No sé si a todos les pasó, pero en algún momento de mi adolescencia yo me despertaba por el dolor en las piernas. No me había pegado ni nada, pues me dolía en las piernas, pero una cosa que me espantaba es ya después supe que en parte del proceso de la adolescencia está el crecer, y en el crecer se da, ustedes saben, en un momento muy radical en la adolescencia. No vamos creciendo a lo largo de nuestra vida de la misma manera. En un corto periodo de tiempo viene un crecimiento bien fuerte que hace que nos duelan los huesos. Bueno, en mi caso fue en las piernas, no sé si puede ser en otras partes, en los brazos, no sé. Pero era de verdad un dolor que se sentía fuerte. Bueno, aunque era algo normal, aunque era algo esperado, pues igual dolía, ¿no? Es como el que te pega por accidente, pues igual duele, aunque no haya la intención. Bueno, ¿qué está diciendo aquí? Fíjense, hay una cosa que decía Martín Lutero. Él decía, hay tres cosas que nos ayudan a conocer a Dios: la palabra de Dios, la oración y el dolor. El dolor también nos enseña a conocer a Dios, porque si buscamos a Dios en el dolor, Él se va mostrando de una manera mayor que nosotros no conocíamos. Después de toda la desgracia que vivió Job, y recuerden, perdió todas sus posesiones, perdió su salud, perdió su familia, y después al final del libro, Job se encuentra cara a cara con el Señor. Y después del Señor, pues digamos que de cierta manera, al final, Job ya estaba de cierta manera haciendo reclamos al Señor de por qué hacía las cosas, y el Señor le responde a esos reclamos. Y después de todo ese diálogo, Job llega a esta conclusión: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Qué está diciendo aquí? Esto que estaba pasando no era parte de tu plan. Esto no fue una desviación de tu plan. No es posible frustrar ninguno de tus planes. Y luego dice esto: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Yo te conocía de oídas, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es como si dijera Job: valió la pena. Valió la pena. Dentro de lo increíble que fue su sufrimiento, valió la pena porque ahora conozco al Señor con mis propios ojos. Por eso tenemos esa esperanza en la aflicción, porque aún esas cosas, cuando vemos la persecución de la iglesia, fíjense, es algo bien extraño. Cuando la iglesia es perseguida, es purificada y llega a crecer, y surgen hombres doctrinalmente y valerosos para beneficio de la iglesia en la persecución. El dolor, de cierta manera, la persecución, de cierta manera, va fortaleciendo a la iglesia. Así que cuando nosotros nos encontramos en ese camino, recordemos lo que dice aquí: todas las cosas ayudan a bien, pero de nuevo, limitadamente, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. A ellos es a los que les ayuda. A los otros no, a los otros es una parte de la probadita que se va a tener más adelante, y con el dolor que también el Señor muchas veces llama para arrepentimiento. El camino que estamos recorriendo, si bien puede estar lleno de baches, es un camino de santificación, es un camino que nos lleva a la gloria. Al final, yo estoy seguro que cuando podamos estar en las condiciones que llegó a estar Job, ver cara a cara al Señor, podemos decir también: vale la pena, vale la pena.
Pero también es cierto que no todos van a ver ese rostro sonriente del Señor. No todos, porque la expiación es limitada. No todos van a llegar a ese punto de ver cara a cara al Señor y sentir esa alegría y sentir ese gozo de decir por fin terminó. Algunos van a empezar a experimentar ese terror de encontrarse frente al juez y ver sus pecados desnudos frente a la santidad del Señor. Como ya se dijo, hay un llamamiento externo y hay un llamamiento interno. El que se hace desde aquí o cada vez que compartimos con algún amigo, ese es el externo. Si alguien está sintiendo ya el llamado del Espíritu a dejar su vieja vida, de ir a Cristo, de verdad es algo que el Espíritu está haciendo y está moviendo. Es el tiempo de venir, es el tiempo de no seguir ignorando. Ya casi parezco disco rayado, todos los domingos lo digo, no, nadie tiene la vida comprada y va a llegar el momento. Miren, hay algo que hace la palabra de Dios y a veces no lo entendemos. Cuando Isaías es enviado en el capítulo 6, a Isaías claramente le dicen: vas a ir y no te van a escuchar, vas a cerrar sus ojos, vas a cerrar sus oídos, ellos no van a escucharte. Es como que Isaías dice: entonces, ¿para qué voy? La palabra de Dios tiene dos objetivos. Uno es para hacer el llamado exterior, precisamente para que los que son del Espíritu, los que son del Señor, respondan ese llamado. Ya vamos a ver un poquito más la siguiente semana. Pero tiene otro propósito: va endureciendo el corazón de los que no son llamados. Va a endurecer el corazón. Si ustedes recuerdan, eso es precisamente lo que pasó con Faraón. Cada vez que iba Moisés, él se endurecía más y más y más. Todavía en algunos momentos tuvo destellos de decir: bueno, que vayan, y después se arrepentían. Pero sigue endureciendo más y más y más. De tal manera que en el último día, si la iglesia cumplió su comisión, no va a haber nadie que diga: a mí no me dijeron. No va a haber nadie que lo diga. Y sin embargo, la palabra cumplió el propósito que tenía para esas personas: afirmar que no eran los elegidos del Señor. Así que si alguien está escuchando el llamado del Señor y entiende esa gracia que el Señor le da, no resista más ese llamado. Y nosotros como iglesia no resistamos ese llamado de ir y hacer ese llamamiento exterior, porque también no sabemos quién va a ser. Y no resistamos con los que hasta el momento no nos han pelado. No sabemos. Todos aquí, no sé si todos, pero creo que buena parte de los presentes no fuimos no resistimos un poquito ese llamamiento, o mucho, tal vez todavía lo seguimos resistiendo, no un llamamiento, pero es llamado a la santificación. Tenemos esa capacidad, precisamente por eso el Señor tiene que hacer la salvación, porque nuestra capacidad no está. Hermanos, recordemos esa confianza que nos genera Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Sobre todo porque decirlo desde acá y cantarlo pues es muy fácil. Pero el momento de la aflicción es cuando nuestra fe va a ser probada, es cuando vamos a estar en la posición de Abraham y decir: sí, yo te creo que soy Abraham y no Abraham. Vamos a ver, hermanos. Señor, te damos gracias porque qué tranquilidad nos da, Señor, que está en tus manos nuestra salvación. Si bien, Señor, a veces llegamos a pensar que algo en nosotros te gustó, la realidad, Señor, es que conforme tu palabra nos va hablando, conforme nuestra vida aún sigue siendo, Señor, no la que debe ser. Nos vamos dando cuenta que eres tú, Señor, el que nos ha tomado como ovejas, que tú nos llevas, Señor, en el valle de sombra de muerte, Señor, cargando. Y te damos gracias por ello, Señor, porque sabemos que aún esas experiencias nos van a ayudar a bien, porque nos van a ayudar a conocerte más, nos van a ayudar a bien porque nos van a ir santificando, Señor. Señor, más bien te damos gracias por el privilegio de haber sido llamados, habiéndonos visto, sin ningún merecimiento, Señor. Te damos gracias porque sabemos también que, Señor, esa hora no va a acabar. Aunque el mundo cambie, aunque el mundo persiga
persigan, aunque el mundo hiera a tu pueblo, Señor. Sabemos que tu obra no acabará, Señor, que nuestro destino es seguro en la glorificación, Señor, en ser hermanos de Jesucristo, en estar, Señor, cara a cara contigo. Te damos gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza, a pesar de que se vean cosas, Señor, contrarias